Y estamos al aire, amigos de Televicentro, en la primera entrega de este día jueves del Comercio TV, el noticiero de Televicentro desde la ciudad de Quito. Mi querida Yanita, buenos días. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes en este día jueves la primera entrega del Comercio TV, siempre dispuesto a llevarle todas las noticias del ámbito nacional y también internacional hasta sus hogares. Quito presente esta hora lluvias intermitentes en varios sectores de la ciudad, así que por favor maneje con el cuidado del caso, tomarse un cafecito, la temperatura está baja, pero hay que ponerle buena energía, ya se acerca el feriado, ¿no? Así es, salir bien abrigadito para que justamente usted no pesque un resfriado y pueda disfrutar como se debe este feriado. Bueno, comencemos, hay mucho para contarles. Empezamos contándoles que una presunta riña callejera terminó con la vida de una persona de aproximadamente 24 años de edad. Este hecho se registró en el centro de la capital. La fría noche capitalina se calentó en el sector de la 24 de mayo. Supuestamente el difunto era el centro de una riña y en su ida cruzó por una casa ajena, pero los agresores lo siguieron. En el tejado aparentemente fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza y cayó desde el tercer piso hasta la terraza donde construyen una de las paradas del metro. Loyo Oxiso había tenido una riña con 3 ciudadanos. Producto de ello había salido corriendo al interior de un inmueble, en donde llega a la terraza y se produce otra riña en dicho lugar. Aún con vida quedó tendido sobre la terraza. Inmediatamente los trabajadores pidieron auxilio, pero no aguantó mucho tiempo, agonizó por algunos minutos y dejó de respirar. Las investigaciones y la autopsia determinarán si murió producto de la caída de una altura de cerca de 8 metros o por alguna herida extra. Se va a determinar la causa de la muerte una vez que se realice el protocolo de autopsia para conocer si tuvo golpes ad mortem o las huellas de violencia se presentaron post mortem. 4 personas retenidas para investigaciones fueron llevadas a la unidad de flagrancia. Aparentemente tendrían que ver, o mejor dicho, estarían implicadas en la riña que minutos más tarde terminó en muerte. Los rumores de lo que sucedió iban y venían, como que supuestamente agredió a la novia, y los parientes de la mujer salieron en su defensa. Es un inmueble que el Loyo Oxiso ingresa para salvaguardar de las personas que le venían siguiendo producto de esta riña. No conocemos qué relación podría haber tenido esta persona con los propietarios del mismo. 24 años tenía y los allegados no se resignaban, deambulaban como con sed de venganza, blindados por la oscuridad, exclamaban que una muerte así no merecía. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles que en el sector de tránsito de Chillogallo, esto es en el sur de Quito, el cadáver de un hombre fue encontrado en el parque de un lugar. Aparentemente se trataba de un indigente que murió de hipotermia. Miremos. En el sur de Quito, el frío de la mañana capitalina penetraba los huesos. El movimiento empezaba en el sector del tránsito de Chillogallo. Vecinos llevados por la curiosidad se acercaron a ver si el hoy difunto necesitaba ayuda. Permanecía como dormido en la hierba y eso llamó la atención. Cuentan que estaba todo morado y que no respondía a los llamados. Estaba tomando hasta las 10 de la noche y de ahí a la madrugada ya lo vieron tirado ahí. Lo que estaba era bien moradito del frío, le había dado hipotermia. Arribó la ambulancia y los paramédicos confirmaron que tenía varias horas de haber muerto. Supuestamente la noche anterior llegó con otros amigos al pequeño espacio verde. Los vieron ingiriendo licor, pero sus compañeros de copa se fueron y él se quedó, tal vez dormido, o quién sabe, esperando que vuelvan. Los paramédicos también constataron de que ha sido la muerte por hipotermia y posible paro cardiorrespiratorio. Ni los amigos de copas lo acompañaron en sus últimos minutos. Con la llegada del nuevo día, los vecinos alertaron a la policía. Para los habitantes del sector el rostro no les era familiar. Por ahí comentaron que de vez en cuando pasaba en compañía de otros chumaditos que utilizaban el parque para descansar. No era conocido de aquí del barrio. Ajá. Pero les vieron tomando, dicen. Así dice que los ha visto a las 10 de la noche. Seguido de la mirada de los vecinos, el cadáver fue levantado y entregado a la ambulancia de medicina legal. En el parque solo quedó la gorra y un palo de escoba, seguramente en el que se apoyaba para seguir recorriendo lentamente las calles de Chillogallo en busca de alguna moneda para comer y satisfacer el vicio de la copa. Que es una muerte por el consumo de alcohol de pronto y por la hipotermia, como el día de ayer ustedes vieron en la noche, en la madrugada hubo bastante frío por el clima, hubo lluvia también, pues entonces no le favoreció de ninguna forma a este señor. Murió en soledad, esa compañera invisible que nunca le falló, esa que estuvo a su lado y no lo abandonó ni el día de su muerte. En Quito informó Iván Casamen. Y el cuerpo encontrado en el río Puerto Viejo en Manabí. El hombre habría sido reportado como desaparecido días atrás. El cadáver fue recuperado por los bomberos y fue trasladado a la morgue de Manta.
Fue encontrado muerto un adulto mayor quien se encontraba desaparecido. El cuerpo fue recuperado por personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo en Manabí. La víctima, quien respondía a los nombres de Clever Vera, de 71 años de edad, vivía por el sector del Puente Mejía, en la vía Portoviejo Crucita. El adulto mayor, según familiares, habría desaparecido un día antes y su cuerpo habría caído al río por las huellas que habría dejado. Estaba enredado con lo que es lechuguín en la palizada, en la parte se había quedado en la parte de abajo ya. Tuve que meterme. ¿No era visible? No era visible, porque tuve que meterme casi a 1 metro bien adentro y ahí lo jalé. Porque primero metí mis piernas y ahí sí, ya toqué y ahí lo jalé. Ahí tuve que meterme y ahí lo jalé. Bomberos y policías acudieron al lugar para iniciar la búsqueda. Hora más tarde fue recuperado el cuerpo, que fue trasladado hasta la morgue de Manta. Sí, no, él es soltero. Sí, es soltero, no tiene hijos. Solo sobrinos, hermanas, es lo que tiene. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Un joven de 16 años fue herido con varios machetazos propinados presuntamente por un vecino en el sector del Cisne 2, esto es en el sureste de Guayaquil. Según testigos, el supuesto atacante llegó enfurecido, acusando a su víctima de haber provocado un rayón en su auto. El hecho se registró el pasado fin de semana. Los testigos recuerdan que vieron al acusado cuando empezó a gritar enfurecido y en medio de sus palabras de alto calibre mencionaba al adolescente. No sé qué me pasó porque supuestamente le rayaron un carro, supuestamente. Cuando vio que el man corre durísimo, corre así, cuando él saca un machete. Y yo, chuta, ¿qué pasa cuando se mete a la casa del papá? Se mete a la casa del papá, se mete. Cuando al rato, sí, le metió puros machetazos que le insultaron, puros machetazos, muchas de esas cosas. Fue agredido en brazos, piernas, rodillas, con un machete. Por medio de una persona que está ya identificada. Pero el agresor no ha sido detenido. Familiares del joven denuncian que el enojado ciudadano entró hasta el domicilio de la víctima, lo persiguió blandiendo su machete hasta que el asustado muchacho optó por esconderse en un departamento de alquiler. Ya pues se defendió así, y él gracias a Dios metió un fierro que está doblado, un fierro que está allá adentro, está doblado, si no mi hija marchaba. ¿Quién se defendió con el fierro? Mi amigo. Aseguran los testigos que el menor de edad entró corriendo y tras él su atacante. Al percatarse que le empezó a lanzar varios machetazos, el joven tomó un tubo cercano y por fortuna, ambos metales chocaron, evitando que una bebé de 8 meses resulte afectada. Por una cosita así nomás se armó un pitote. ¿Solo por ese rayón? Sí, y allá piel aguantó una fractura aquí por el brazo. Por aquí. En la actualidad, el joven herido se recupera de las lesiones provocadas, mientras la policía se encuentra ya tras los pasos del agresor. Por el momento en tentativa de homicidio, como lo establece el artículo 144 en concordancia con el 39 del Código Orgánico Integral Penal. Informó José Morales. Y en Azuay la policía detuvo a 6 personas durante un operativo antinarcóticos. Los detenidos guardaban en una vivienda sustancias sujetas a fiscalización. Aprovechando la noche, miembros del GOE, DINASER y Fiscalía de Azuay sorprendieron a los habitantes de una casa ubicada en el barrio Escultor de Ayabaca, donde, a decir de las investigaciones de la policía, era un lugar donde se expendía droga. Un inmueble que es utilizado para consumo y como venta del estupefaciente y que ha creado obviamente bastante inseguridad con delitos conexos. Este rato estamos desarticulando una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Además, las autoridades manifestaron que en esta casa se reunían hasta menores de edad para consumir las sustancias. Se dedicaban obviamente en todos sus dormitorios a consumir el estupefaciente. Menores de edad, adolescentes y obviamente personas mayores de edad a consumir sustancias sujetas a fiscalización y a proveerse de la misma. Varias horas duró la intervención policial en el sitio debido a la amplitud de la vivienda. Por todos los lados y rincones de la parte interior y de los exteriores, los agentes buscaban las evidencias. Está ya en dosis listas ya para lo que es el expendio. Inclusive trataron de deshacerse cuando estábamos realizando la intervención. Una vez concluido la minuciosa inspección, 6 personas supuestamente involucradas en el expendio de droga fueron detenidos. Todo se la vi.
El ambiente en que se desarrollaba el operativo Escultor de Ayabaca perdió la tranquilidad cuando los apresados fueron sacados de la casa y embarcados en los vehículos de la policía. Entonces ardió Troya. Los familiares de estos trataron de evitar su detención. Este preocupante momento permitió que uno de los detenidos tratara de huir del carro policial. Afortunadamente, este fue nuevamente capturado a pocos metros de su evasión. La policía obró continuo ante estas circunstancias y finalmente logró sacar del lugar a los involucrados en este hecho. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 2 operativos policiales permitieron la incautación de varios bloques de droga y otras evidencias en Guayaquil. Las investigaciones apuntan que el alcaloide iba a ser ingresado en la penitenciaría del Litoral. Veamos. Sorteando la oscuridad que reina en el sector durante la noche y las malas condiciones de la calzada, los agentes de la Policía Nacional lograron allanar varios inmuebles. Uno de ellos está ubicado en la cooperativa San Francisco, noroeste de Guayaquil. Ingresamos a la vivienda y efectivamente encontramos 51 bloques de sustancia de origen vegetal, presumiblemente droga, y que luego de la prueba preliminar de campo, o sea el PPH, dio positivo para marihuana. La información proporcionada expresa que la sustancia pretendía ser distribuida a consumidores en la zona norte, pero no solo eso, también tenía como destino la penitenciaría del Litoral, sitio en el cual su valor se multiplica. En la calle un gramo estábamos en unos $2. Estaríamos hablando que dentro de lo que es el centro de privación unos $10 puede estar aproximadamente, claro, por el trabajo de meter al centro de privación. Para poder ingresar se pasa por algunos filtros dentro de este centro penitenciario y quienes están en ese filtro, pues además de personal policial, son agentes de seguridad penitenciaria y que de una otra manera pues habría que investigar qué tipo de relación, qué persona estaría también vinculada en este hecho delictivo. Otro de los puntos allanados es la cooperativa de viviendas Janet Toral. Se allanaron varios inmuebles y dentro de las evidencias como datos preliminares tenemos sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, encontrados en los inmuebles allanados, un arma de fuego, una balanza digital, dinero en efectivo de diferentes denominaciones. Producto de estas acciones se logró detener a 2 personas de origen colombiano. Efectivamente, de acuerdo al pesaje, estaríamos enfrentando una pena de 10 a 13 años. Informó José Morales. Detienen a un sujeto acusado de cometer un abuso sexual. El delito se habría registrado en una parada de la Metrovía en el norte de Guayaquil. El sujeto habría manoseado y tocado con sus partes íntimas a una mujer en la parada de la Metrovía 28 de mayo, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil. Al llegar al punto se tomó contacto con la señora y nos supo manifestar que una persona de sexo masculino habría estado tras suyo tratando de acercarse, poniéndole su miembro viril, dice, en sus nalgas, en sus glúteos. Al percatarse de ese suceso se da la vuelta, dice. La afectada acudió al Centro Integrado de Justicia para asentar la denuncia, mientras que el acusado asegura que todo obedece a un malentendido. Yo no la toqué, señora. Ella me preguntó, yo le pregunté y me dijo que no la había tocado. Y hasta delante del policía que estaba ahí me dijo que yo no la había tocado. Entonces no entiendo qué hago aquí. Yo no la toqué nunca. Y el señor habría tratado de evadir, o sea, de salir en precipitada carrera, pero fue interceptado y no pudo abandonar la parada Metrovía. El supuesto abusador será sometido en las próximas horas a una audiencia de formulación de cargos. Informó Jorge Salazar. Son las 7:09 en la mañana, gracias por acompañarnos en este día jueves. Contarles ahora que una embarcación aproximadamente con 10 personas se viró en el río Guayas. Uno de los tripulantes de la lancha aún permanece desaparecido. Se trata de una lancha con 9 personas a bordo que venía de una camaronera situada en el Golfo de Guayaquil. Según testigos,
Cuando eran aproximadamente las 8 de la noche del miércoles, la embarcación perdió estabilidad y se volteó. Uno de los tripulantes narra lo sucedido. Que nos salvamos ahí hoy día, creo que volvimos a vivir de nuevo, Dios nos da otra oportunidad de vivir. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué estaban a estas horas? Salimos de los equipos de mantenimiento haciendo trabajos en la isla. El incidente se produjo cerca del malecón Simón Bolívar, en el centro de la urbe. Personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas activaron un dispositivo de rescate. Lograron sacar del agua a 8 de las 9 personas que se movilizaban en la lancha. Ha durado mucho para salir los rescatistas. Aparte, tenía problemas para encender las lanchas y todo eso. Se presume que la embarcación circulaba a una velocidad considerable. Cuando de un momento a otro este señor viene una sola corriendo durísimo por ese bote y de un momento a otro no puede estar aquí. De un momento a otro se viró. De momento continúan buscando al tripulante desaparecido. Informó Jorge Salazar. Y en temas políticos les contamos como espurria y entrometida catalogó el presidente Lenín Moreno el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a las medidas provisionales en favor de 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Además, una comisión viajará para explicar la legitimidad de la consulta popular ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Que el Estado necesita una férrea voluntad institucional para defender la voluntad popular proclamada el pasado 4 de febrero. Así lo ratificó el presidente Lenín Moreno durante su reunión mantenida con las máximas autoridades de todas las funciones del Estado. En la cita por más de 3 horas, el primer mandatario explicó su posición frente al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a las medidas provisionales en favor de 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eventual decisión espuria, así lo consideramos, de un organismo internacional que favorezca los intereses de 3 funcionarios que únicamente pretenden conservar sus puestos. Acudiremos a todas las instancias del derecho internacional para rechazar esta insolente intromisión en nuestro sistema democrático. Al concluir este encuentro, la canciller María Fernanda Espinosa informó que de manera conjunta y contundente todos los titulares de las funciones del Estado firmaron un comunicado reiterándole al país la defensa del legítimo pronunciamiento en las urnas. Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país. Además, anunció que este jueves una comisión integrada por la ministra de Justicia, la secretaria jurídica de la Presidencia, el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de la Política y la canciller viajarán hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, donde seremos recibidos por el presidente de la Corte y tendremos la oportunidad de explicarle la posición del Estado ecuatoriano, pero también de hacer una entrega de un documento de argumentación jurídica preparada por la Procuraduría del Estado. La canciller también resaltó que se demostrará además varias irregularidades en el pronunciamiento de la CIDH. De utilización de manera irregular, por decir poco, las medidas cautelares versus a las medidas provisionales, que son 2 figuras jurídicas distintas, el otorgamiento solamente de 5 días al Estado ecuatoriano para responder, que emite un boletín de prensa, donde ya prejuzga y hace juicios de valor sobre el caso que la Corte debería tratar. Culminó indicando que el retorno del representante permanente del país ante la OEA, José Valencia, quien fue convocado a consultas por la Cancillería, permitirá evaluar la hoja de ruta ante el sistema interamericano. Delinear una estrategia, definir, básicamente hacer un análisis más detallado del comportamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Quito informó Adriana Rojas. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la consejera Sonia Vera justificaba por qué acudieron a organismos internacionales. Por su parte, el expresidente Correa señala que la comisión le ha dado la razón. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la consejera Sonia Vera justificaba el pedido que han efectuado organismos internacionales. Que nosotros estamos en esta lucha internacional no como consejeros, sino como seres humanos,
a nosotros se nos está violando un derecho humano. Por su parte, el expresidente Rafael Correa señalaba: qué rápido que el tiempo nos da la razón. La brutal inconstitucionalidad de la consulta ya está en la Corte Interamericana. Culpables tendrán que asumir sus responsabilidades. Mientras tanto, la Asamblea haciendo comisiones ocasionales. ¡Qué vergüenza! El experto en Derecho Internacional Farid Simon es una de las personas que se ha expresado públicamente, ofreciendo sus servicios para defender al Estado ecuatoriano frente a un posible pronunciamiento de la Corte Interamericana. Es un momento complicado, un momento difícil, que tiene dos salidas. Una es la jurídica, que es seguir discutiendo ante los órganos del sistema lo inconveniente de la decisión y lo inadecuado de la decisión que ha pedido de la decisión de la Comisión, y por lo tanto argumentar en la Corte que no emita medidas. La otra salida para Simón está en la Asamblea Nacional. Hay que recordar que ellos están sujetos a juicio político y no han hecho su trabajo, y hay bastantes razones en caso de que se suspendan los efectos de la pregunta 3 para enjuiciarles políticamente. Simón no deja de recordar que en la Corte Interamericana está Patricio Pazmiño, puesto por el expresidente Rafael Correa, lo que pesaría en contra del gobierno nacional. O sea, hay un margen de maniobra de parte de Pazmiño respecto a los otros jueces. Hay un juez, Zaffaroni, que es clarísimamente pro gobiernos bolivarianos. Fue tan favorable y tan generoso con sus palabras cuando recibió $1 millón de la Corte de Donación del Estado ecuatoriano, de Rafael Correa. Informó Héctor Romero. Y en la Asamblea Nacional se registran reacciones tras la decisión de la CIDH de solicitar medidas cautelares para los miembros del Consejo de Participación. En la legislatura coinciden en que se debe hacer respetar la voluntad popular. Dentro de la Asamblea hay críticas a la rapidez con la que la CID ha emitido recomendaciones en el caso de la pregunta 3 de la consulta popular. Dicen que la comisión se está extralimitando al pedir medidas cautelares. O sea, son respetables estas observaciones dentro de la competencia que tiene esta comisión. Pero de hecho, o sea, lo primero que podría decir es demasiado hasta tardío. ¿Acaso no se enteró la Corte que hubo una consulta popular y que esa consulta popular fue contundente? El Ecuador ha tomado una decisión en las urnas y esa decisión tiene que ser respetada por el estamento internacional también. Aunque en el lado correísta hay satisfacción, afirman que con esto la consulta popular se cae. Ecuatorianos, lo que nos está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que nos vieron la cara. Que si la CID emite medidas cautelares, estas deberán ser acatadas de manera obligatoria, dicen los correístas. Aunque acá les recuerdan que cuando Correa estaba en el gobierno, la CID fue denostada y criticada duramente. En este momento se debe suspender cualquier aplicación de la consulta y el Estado ecuatoriano debe acoger el mandato de la Corte Interamericana. Y sí es paradójico que quienes denostaron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijeron a voz en cuello que eso no significaba nada, ahora hayan desconocido un tema que me parece que es vital. En sectores morenistas y de oposición concuerdan en afirmar que cualquier decisión de la CID deberá ser respetada, pero que su aplicación no podría ser acogida, pues en este caso la voluntad popular está por encima de cualquier resolución. Nosotros como asambleístas tenemos la obligación de dar cumplimiento a lo que el pueblo ecuatoriano ha decidido el 4 de febrero. A esa cautelar hay que tratar de bajarla con argumentos y por eso la defensa jurídica del Estado a través de la Cancillería y de la Procuraduría tiene que ser impecable. Que la Asamblea seguirá con su trabajo de mecanizar los resultados de la consulta popular, que una decisión de la CID no los va a detener. El país es soberano y por lo tanto las decisiones del pueblo ecuatoriano tienen que ser las que primen y las que se den cumplimiento. Esto a pesar de que a última hora se ha anunciado que la sesión del Pleno prevista para este jueves, donde se conformaría la comisión especial para el efecto, ha sido suspendida. Informó Javier Gallo. 7 integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional solicitaron la renuncia irrevocable de su presidente y vicepresidenta. El hecho tomó forma después de un altercado suscitado durante la tarde de este día miércoles. Le contamos. El documento solicitando la renuncia de Doris Solís Carrión y Esther Cuesta, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, respectivamente, fue firmado por los asambleístas Fafo Gavilanes, Ana Belén Marín, Héctor Muñoz, René Yandún, Fernando Flores, Fabricio Villamar y Paola Ventimilla.
lo que sale a la luz pública es que ya es la falta de gobernabilidad que existe en esta comisión. Esta decisión se la tomó por un altercado suscitado durante la sesión 007 de esta comisión, cuando Doris Solís suspendió la reunión y salió de la sala. Esther Cuesta también habría abandonado el lugar. Esto no es la primera vez que sucede. Hemos tenido ya algunos problemas con la presidenta de la comisión. Hoy hubo un altercado también muy desagradable con una asambleísta que no se nos anunció que iba a estar interviniendo en la Comisión de Relaciones Internacionales. El meollo de este problema se habría originado cuando, al cambiarse el orden del día para tratar el pronunciamiento de la CIDH respecto de la pregunta 3 de la consulta popular y referéndum, ingresó la legisladora Marcela Guiñaga, la cual, según los legisladores, no había solicitado formalmente su participación en este debate. Creo que esto no le hace bien no solamente a la comisión, sino al país. Aquí se están debatiendo temas que son importantes para todos los ecuatorianos y no por un tema antojadizo o porque a uno no le parece se tienen que suspender las comisiones. El documento firmado por los 7 asambleístas fue dirigido por órgano regular al presidente de la legislatura. El mismo también argumenta que el hecho atentó contra la institucionalidad de la comisión, informó Javier Rosero. Expertos califican de un error posiblemente cometido por la falta de información el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de aplicar medidas provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como un balde de agua fría fue recibido por algunos sectores que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya solicitado a la Corte Interamericana se apliquen medidas provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya suerte se decidió en la pregunta 3 del referéndum, y la mayoría de ecuatorianos votó por su salida, entre otros cambios. Nosotros hemos criticado, de hecho, siempre que se demoren tanto cuando hay peticionarios que están privados de la libertad ilegítimamente, están siendo amenazados de muerte, tienen enfermedades catastróficas que requieren intervención médica inmediata, y en esos casos la comisión o se ha demorado más o posiblemente ni siquiera ha dado respuesta, con lo cual sí sorprende un poco que al tratarse de los miembros del Consejo se actúe con esta rapidez. María Dolores Miño, docente de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas, advierte que primero se debieron otorgar medidas cautelares y si un Estado no las acata, el siguiente paso es el pedido de provisionales. Han habido 1 o 2 casos donde la comisión, sin haber otorgado cautelares, eleva provisionales a la Corte. Pero son casos donde el Estado ha dado muestras recurrentes y graves de incumplimiento a la Comisión. Y 2, cuando el bien jurídico protegido es de mucha mayor trascendencia, cuando se trata de posibles violaciones a la vida o a la integridad personal. Miño se muestra preocupada porque al parecer el tema empieza a tornarse político, desplazando a lo jurídico. La capacidad de cabildeo del gobierno de Correa en estos espacios fue notable, incluso porque a diferencia de la sociedad civil cuentan con embajadas, cuentan con emisarios, ¿verdad?, que pueden ayudarles a posicionar sus temas. El constitucionalista Rafael Ollarte va más allá, al efectuar un análisis a profundidad del texto de la comisión, tras del pedido. Porque dice cosas que no son. La primera cuestión que dice es que se impida la destitución de los miembros del Consejo de Participación. Ellos no van a ser destituidos. Lo que ocurre es que con el cambio de integración del Consejo de Participación, se va a un sistema de elección y no de designación a dedo de miembros del Consejo de Participación. Ollarte es enfático en señalar que la decisión que podría dar la Corte no está sobre la voluntad del pueblo en las urnas, panorama que podría cambiar si los resultados de la consulta y referéndum son publicados en el registro oficial. Ya está reformada la Constitución ecuatoriana, cesan estas personas y ya no hay daño futuro, sino que habría daño causado. Si es que creemos que hay algún daño en la cesación de funciones de estos personajes, ¿no? Informó Héctor Romero. Y frente al informe de la Organización de Estados Americanos con respecto a la consulta popular y referéndum, el presidente Lenín Moreno manifestó que hará respetar el mandato popular expresado en las urnas.
En el informe de la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos sobre la consulta popular y referéndum celebrada el pasado domingo 4 de febrero, el organismo señala: la misión considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, por lo que el presidente de la República, Lenín Moreno, rechazó algunos de los puntos del informe, manifestando que le resulta extraño este tipo de observaciones. Todo fue hecho bajo la Constitución. El informe de la OEA se refiere también al presupuesto de la propaganda electoral entregado a las organizaciones sociales y políticas que estaban a favor o en contra de la consulta popular y referéndum. No sé en qué sentido la persona que elaboró el informe habrá considerado que hay inequidad. Tal vez porque 40 organizaciones estaban a favor y apenas creo que 4 en contra. Tras conocer estos hechos, el expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Invitaron a la OEA para que observe las elecciones y ahora que no les gusta el informe de los observadores, retiran al embajador ante la OEA. ¿Saben el ridículo que estamos haciendo ante el mundo? Ya no le hagan más daño a la patria y tan solo cumplan con la Constitución. Por otro lado, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó que tuvo una conversación con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y en su cuenta de Twitter mencionó: Conversé con Luis Almagro y le he manifestado con claridad que así como somos respetuosos de los organismos internacionales, haremos respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas en un proceso democrático y fielmente apegado a nuestra Constitución. Por la misma red social, Luis Almagro respondió: Hemos felicitado al presidente Lenín Moreno por el triunfo electoral y por el compromiso democrático demostrado por el pueblo e instituciones del Ecuador. Los instrumentos interamericanos están al servicio justamente de la democracia y los pueblos. Informó Patricia Aldaz. Por otro lado, el expresidente Rafael Correa reaccionó respecto al informe de Contraloría que asegura que habría encontrado responsabilidades penales en contra de 10 exfuncionarios encargados de la contratación para las sabatinas. Las reacciones no se hicieron esperar. El informe que realizó Contraloría y que ya estaría en manos de la Fiscalía respecto a un supuesto hallazgo de responsabilidades penales en contra de 10 exfuncionarios encargados de los procesos de contratación de las sabatinas hicieron que, por ejemplo, el exmandatario Rafael Correa se pronunciara a través de su red social Twitter, diciendo: Estos enlaces ya estaban auditados desde el 2010 al 2015. Vuelven a hacer y les exigen a auditores que pongan responsabilidades penales. ¿Qué dicen los derechos humanos y la Asamblea? Todos saben que CELI es el instrumento de persecución de este gobierno. Y en ese mismo contexto, Mauricio Alarcón, subdirector de Fundamedios, respondió: ¿Quién hacía las auditorías en la última década? ¿Un contralor fugado por corrupto? ¿Confiamos en la auditoría que esa persona hizo, por ejemplo, de las sabatinas? A decir de Alarcón, se deberían tomar desde ya medidas. Por ejemplo, impedir la salida del país de los involucrados o presuntos involucrados en este caso de corrupción. Solicitamos un pronunciamiento por parte de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, aseguraron que al momento no darán declaraciones, pero que revisarán nuestra solicitud. Respecto al informe que se realiza sobre la auditoría de las sabatinas, dijeron que está en proceso y que el informe que llegó hasta la Fiscalía sobre indicios penales es reservado. Este tipo de cuestiones en las que están en juego los recursos de todos los ecuatorianos, por muy fase investigativa, deberían ser de público conocimiento. Los 523 enlaces ciudadanos que se realizaron en el periodo anterior estuvieron a cargo de la Secretaría de Comunicación. En la mayor parte del lapso analizado, fue Fernando Alvarado quien estuvo a cargo de esa cartera de Estado. En Quito informó Andrea Orbe. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abocó conocimiento del proceso de juicio político en contra del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Esto una vez que el proceso fuera aprobado por el Consejo de Administración Legislativa. Comisión de Fiscalización. En un inicio, la sesión de la Comisión de Fiscalización estuvo matizada de uno que otro cruce de palabras. Le pido por favor a asambleísta que no levante la voz, que respete a los asambleístas, y usted no tiene ningún derecho de motivar el voto de ningún asambleísta. Sin embargo, por respeto a la pluralidad, no le estoy faltando el respeto a nadie, ese es mi tono de voz.
Usted es una asambleísta igual que yo. Y es que la asambleísta Lira Villalba solicitó cambiar el orden del día para que la presidenta de la comisión, María José Carrión, dé a conocer el informe presentado al presidente de la legislatura sobre el juicio político a Jorge Glass, el cual no fue aprobado por los otros miembros de la comisión. Retomando el curso de la sesión, la comisión abocó conocimiento del proceso de juicio político en contra de Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación. Inmediatamente convocaré a la Comisión de Fiscalización para que en principio los ponentes de la propuesta del juicio político puedan expresar cuáles son sus argumentos, y el día de hoy voy a pedir pruebas de oficio. La ley contempla que la Comisión de Fiscalización puede pedir pruebas de oficio para abonar más información sobre estas supuestas violaciones, abrogaciones de funciones del superintendente. Los asambleístas tendrán 15 días para pasar el informe respecto del juicio político en contra del superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Posterior a ese plazo, el superintendente será convocado para presentar las pruebas de descargo. El artículo 131 de la Constitución establece que la causal principal para que proceda el juicio político es del incumplimiento de las funciones. La censura, así como se la hizo en el pasado con el excontralor, es procedente porque evidentemente ha habido un incumplimiento y arrogación de funciones de parte de Carlos Ochoa mientras estuvo en el cargo. Aunque Ochoa ha indicado que el trabajo de la Superintendencia de Información y Comunicación se enmarcó en estricto apego a la ley, los interpelantes para su juicio han señalado que esta sería la primera vez en 10 años que pueden llevar adelante un juicio político que conlleve a su destitución, informó Javier Rosero. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero retornamos con más información para contarles que varios ministros comparecieron en la Asamblea Nacional tras el atentado en San Lorenzo. Y muchísima atención, se va a realizar operativos de seguridad para el periodo de carnaval. Esto es impulsado por el municipio de Quito. Así que una pausa, ya venimos. Estamos en la primera emisión del Comercio TV en la señal de Televicentro. Son las 7 de la mañana, 31 minutos, 8 grados centígrados, la temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que los ministros del Interior y de Defensa comparecieron ante la Asamblea Nacional sobre el atentado en San Lorenzo. La Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad es la encargada de investigar el caso. Tras el atentado con coche bomba registrado en San Lorenzo, el ministro del Interior y de Defensa acudieron a la Asamblea para entregar detalles de las investigaciones que se siguen en este tema. El ministro del Interior informó que las indagaciones continúan. Y las investigaciones avanzan muy bien, ya hay informes preliminares de las pericias que se han realizado y como ustedes saben, la investigación en sí por parte de la Fiscalía es reservada. Se confirma que el presidente Lenín Moreno mantendrá una reunión con su par colombiano Juan Manuel Santos y todos sus ministros para revisar los planes de seguridad en frontera. Ecuador ha reforzado su presencia militar y pedirá una respuesta similar a Colombia. Entre los efectivos militares y policiales existen más de 1000 efectivos que están en la zona de San Lorenzo y Borbón. En la zona de frontera existen más de 3000 efectivos que están trabajando. Creo que hay que mejorar un poco el flujo de información y también conocer los alcances de esta campaña, porque al fin y al cabo nosotros aquí en nuestra frontera es donde recibimos también parte de ese impacto, ¿no? En torno a la búsqueda de alias Guacho, supuesto responsable del hecho en San Lorenzo, se afirma que se continúa con las indagaciones. Hasta este momento son reservadas. Esa información reservada que se tiene, recordemos que esto es un tema que nos encontramos trabajando también con las autoridades colombianas. Les puedo informar que la próxima semana, el día miércoles, vamos a estar en Colombia teniendo una reunión entre los ministros del eje de seguridad con los ministros del eje de seguridad también de Colombia. En la cita con el gobierno colombiano también se revisará este tema, que es fundamental para combatir la inseguridad en frontera. Informó Javier Gallo. Representantes de organizaciones sociales y políticas solicitan que el Consejo Transitorio renueva mediante concurso público a los miembros del Consejo Nacional Electoral, esto antes de las elecciones seccionales del 2019. Que el mandato popular se pronunció irrevocablemente en las urnas el pasado 4 de febrero y en base a ello, la iniciativa social y política llamada Liberación del Consejo Nacional Electoral, Dignidad y Transparencia pide al gobierno celeridad en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, como reza la pregunta 3 de la consulta popular y referéndum. Con ello expresan, se podría dar paso a su siguiente solicitud. Concurso de renovación nacional electoral que de manera inmediata
deberá convocar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El Consejo Transitorio tiene las mismas funciones que el Consejo Permanente. Entonces, estando vencidos los plazos de los actuales consejeros y consejeras, 4 de ellos, es necesario que se convoque un concurso. El objetivo de ello, llegar a las elecciones seccionales del 2019 con un CNE renovado, indicaron. Y ese concurso tiene que terminar antes de octubre de este año, porque no podemos admitir un proceso electoral del año 2018-2019 administrado por el actual Consejo Nacional Electoral. No es presentable que las elecciones del 2019 sean administradas por quienes no supieron administrar la democracia durante la última década. Entre sus demandas también consta que Solanda Goyes, quien actualmente es consejera suplente del CNE, sea principalizada. En razón de que es una persona que no se va a someter a mandatos de partidos políticos, a mandatos de un gobierno de turno. Culminaron indicando que crearán una comisión conformada por ese conjunto de actores sociales y políticos que dará seguimiento para llevar adelante este proceso. En Quito informó Adriana Rojas. En otra información les contamos que varias personas que padecen cáncer acudieron a la Defensoría del Pueblo para que la autoridad tramite un pedido que permita solucionar la falta de medicamentos que necesitan en sus tratamientos. Según estas personas, la falta de medicamentos en hospitales públicos fue lo que los motivó a acudir hasta la Defensoría del Pueblo. Por este problema se me han presentado en este momento un escleroma respiratorio, el cual el tratamiento es con medicina para la tuberculosis, que ese es el inconveniente que hay, que no hay en nuestro país ya esa medicina. Según confirmaron los pacientes, en muchos casos sus familiares tratan de suplir estos medicamentos, solo con el fin de no ver sufrir a sus seres queridos. Mi hermana es la persona que se encarga de suplirme los medicamentos que no me da el hospital. Casos como este fueron expuestos al defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira, mismo que actuó conforme a las particularidades que presentaron cada uno de ellos. Por ejemplo, hemos conocido una situación de una persona en donde ha debido interponer una acción de protección que le ha sido favorable en los juzgados y que deberá ejecutarse por parte del Ministerio de Salud. Para cada caso se planteó abrir expedientes defensoriales que faciliten el manejo de los procesos legales e incluso de información técnica de los pacientes. Uno de los aportes que nos han dado es que van a seguir nuestros casos que estamos aquí pidiendo de ayuda y que van a tratar de tener un mayor contacto con el Ministerio para poder solventar también la ayuda. El defensor del pueblo adelantó que se convocará al Ministerio de Salud para buscar a través de mesas de discusión soluciones y acuerdos efectivos, informó Javier Rosero. 7 de la mañana y 40 minutos, allá en Galápagos son las 6:40. Contarles ahora que el operativo de seguridad para el feriado de Carnaval está listo. La Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, del municipio metropolitano, iniciará con este proceso el viernes 9 de febrero y culminará, atención, este miércoles 14 de febrero. Miremos. Juan Zapata, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, dio a conocer que para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos durante el feriado de Carnaval, colaborarán un total de 5.420 funcionarios municipales, divididos de la siguiente manera. 1.894 agentes de tránsito, 1.100 cuerpo de agentes de control metropolitano, 1.053 del cuerpo de bomberos, de las empresas públicas 1.000 y guías de evacuación 373. Durante esta rueda de prensa también se mencionó que la entrada para los 10 balnearios municipales será gratuita. En la administración de Los Chillos tenemos el balneario de La Moya, El Tingo, Rumiloma y Pintac. En Tumbaco tenemos Cunuyacu, Tababela, Puembo y Pifo. Y en la zona del norte, Atahualpa y Puéllaro. En estos días, se dijo, el control en terminales intercantonales e interprovinciales será reforzado, sobre todo para que los usuarios eviten utilizar transporte no autorizado. Y utilicen los que están en frecuencia, que son vehículos revisados, verificados previamente, verificado el estado de los mecánicos de los vehículos, verificado la licencia de conducir del conductor, que tiene que ser un conductor profesional, y por lo tanto, obviamente, este también tiene que estar con los respectivos puntos que le habilitan a manejar este tipo de transporte. Dentro de este contexto se afirmó que como parte de un plan de prevención, del 6 al 9 de febrero se inhabilitarán 39 piletas del norte, centro y sur de la ciudad. La finalidad
es de evitar el mal uso del agua, así como la destrucción de plazas y parques de la capital. No jugar con agua, por favor, no arrojar bombas con agua a las personas que circulan por espacios públicos, ya que pueden provocar lesiones físicas e inclusive accidentes de tránsito. Como punto adicional, el municipio de Quito hace una invitación a propios y foráneos a participar de las actividades culturales y de esparcimiento a desarrollarse en todo el distrito metropolitano, informó Javier Rosero. Y alrededor del mundo, las rosas frescas ecuatorianas son consideradas las mejores. A vísperas de la época de San Valentín, aumenta el volumen de exportación. En medio de la majestuosidad del Cotopaxi y los lilinizas, nacen las más bellas flores del mundo. Las rosas ecuatorianas son codiciadas en el extranjero por más de una razón que salta a la vista. La posición geográfica del Ecuador, la calidad de la tierra, su variedad climática y la altura frente al mar son determinantes a la hora de producir las flores de mejor calidad en el mercado. Cero plagas, cero enfermedades, uniformidad en el punto de corte, uniformidad en el tamaño para poder armar un ramo. El cuidado que se le da a la planta desde el inicio del proceso de producción es determinante. Luego de ser cosechada, las rosas son clasificadas de acuerdo a rigurosos estándares que garantizan un producto final de calidad. Nosotros no solo vendemos el botón o la flor, nosotros vendemos el botón, la hoja y el tallo. Las tres cosas deben ser perfectas. Jaime Coronado nos explica que el tamaño del botón de la flor diferencia los mercados y aquí se trabaja para la satisfacción del cliente. El mercado ruso siempre lleva tallo más grueso, más largo y botón más grande. El mercado americano lleva no botones tan grandes, pero sí la misma calidad. Las semanas previas al Día del Amor y la Amistad, la producción florícola aumenta su trabajo, pues en esta temporada se registra el mayor volumen de exportación en el año. Aquí la mayoría, en la parte esta de Lazo, Cotopaxi, es bastante fuerte la presencia de las fincas y de la mano de obra. Y como parte de la calidad, la flor ecuatoriana garantiza una prolongada vida, esto en comparación a otras rosas del mercado. Es así como logran ser exportadas a cualquier parte del mundo, llegando a su destino intactas. Nosotros no somos los mayores exportadores en cantidad, pero sí los mejores en calidad a nivel mundial. Con imágenes de Javier Bravo, informó Carolina Osante. En las entrañas de la provincia de Imbabura está situada Salinas de Ibarra, un poblado con no más de 2.000 personas que gracias a su clima, el calor de su gente, se ha convertido en un verdadero atractivo turístico. Nos queda muy bien ahora que se está aproximando el feriado. Veamos. Un poblado ubicado a casi 20 minutos de la ciudad de Ibarra y conformado de alrededor de 2.000 habitantes en medio de las montañas, en un gran valle, es Salinas de Ibarra. En su mayoría el porcentaje es gente afrodescendiente, afroecuatoriana, y también tenemos lo que son mestizos y indígenas. Destaca por su clima cálido, perfecto para disfrutar de la tranquilidad que la naturaleza nos brinda. Tenemos el nombre de Sal Salinas porque anteriormente los indígenas decían Las Salinas, entonces de ahí nace como este nombre de nuestra parroquia. Su economía se basa prácticamente en la agricultura, pero la llegada del tren hace un par de años lo ha convertido en un atractivo turístico. Ayudó a dinamizar la economía de las familias. Hay personas que antes salían, ahora se quedan aquí para realizar sus trabajos. También nos ha ayudado a tratar de fomentarnos en lo que es el arte. Sorprenden a la vista los murales en donde se ha pintado las costumbres de este poblado. Nosotros con este trabajo de los murales lo que buscamos es que la gente o los turistas puedan conocer a través de diferentes pinturas o cuadros las vivencias de la parroquia, qué hace la gente aquí, por ejemplo, a qué se dedican, tenemos la zafra, la danza. Entonces a través de una serie de murales puedan ellos también ver o vivir.
hablar de su baile típico, la bomba, que resalta por la elegancia y gracia de sus bailarinas, pues no todos, como los visitantes, pueden cogerle el ritmo. La bomba es un instrumento musical que es hecho con el cuero del chivo y también utilizado con tallos de árboles y también con la soga de la cabuya. De igual manera, como bomba es algo artístico con la música bomba. La danza es muy básica, es el movimiento de nuestras caderas, pero con una sensualidad excelente. El tema de la botella en la cabeza, que es como la mujer sostiene el ritmo de vida de una familia. Uno de sus atractivos es la iglesia. Ahí, una piedra llamada lajita y traída directamente de Las Lajas, en Colombia, tiene una particular historia. La Virgencita de las Lajas, que apareció aquí en la parroquia, en una piedrita, cuenta la historia que siempre va creciendo cada año. Entonces aquí se hacen también, una piedrita pequeña y va creciendo cada año. En septiembre se venera a la Virgen de las Lajas. La piedrita. La piedrita de las Lajas, sí. ¿Qué es Milagros? Sabemos que sí. Pero sin duda, lo mejor de su pueblo es la calidez de su gente, que con una amplia sonrisa lo invitan a visitarla. Informó Alison Corral.